Ahí ya me. Ah, ahí está, perfecto. Está María. Bueno, Buenas tardes para está todos. nosotros, la gente que se va sumando al Zoom también. Recordamos igual que las charlas van a quedar grabadas para después poder compartirlas entre los alumnos. Ahí te Andy. Así que nada, estamos arrancando entonces las jornadas de acústica y sonido aquí arriba en el quinto piso, mientras en simultáneo se están dando las charlas presenciales en el auditorio, las charlas a distancia las estamos manejando aquí. Así que, como tuvimos en el día de ayer varios ponentes, hoy arrancamos con María Brown, que está aquí ya presentando, que nos va a hablar sobre el desarrollo de un laboratorio de evaluación de localización sonora en el espacio. Así que María, cuando quieras, ya podemos ir arrancando. Bueno, bárbaro. Buenas tardes para todos. Antes que nada, un poco de lo que les voy a estar contando ahora es lo que fue mi trabajo de tesis, eh, que lo defendí hace poco menos de 20 días, un poco más de 20 días. Eh, Quizá no va a ser tan extenso como la presentación que hice durante la tesis, pero es como para poner un poco en el plano de los presentes en las jornadas, la existencia de este laboratorio, ¿sí? Así que bueno, díganme si confirmen que la pantalla se está viendo correctamente. Vamos, perfecto. Perfecto. Bueno, un poco el porqué del estudio y el porqué del desarrollo de este laboratorio fue principalmente la idea de que no teníamos una herramienta de este estilo en Latinoamérica, ¿sí? Un laboratorio en el que podamos analizar cuestiones de localización sonora en las personas de manera controlada, en un lugar controlado en el que después podamos hacer repetidas veces el mismo estudio sin tener variantes. Así que bueno, y ir viendo la posibilidad de a partir de eso hacer diagnósticos más precisos, evaluación y optimización de las herramientas auditivas que utilizan las personas con algún tipo de, de, de problema en la escucha, ¿sí? Entonces, un poco el objetivo del trabajo fue diseñar este laboratorio, ¿sí? Que pudiera medir localización sonora de manera tridimensional en condiciones controladas. Para ello, siguiendo una hoja de ruta, hicimos la construcción del sistema de reproducción, la construcción del sistema de medición, después todo un software para hacer tanto la reproducción de los estímulos como también después el análisis de los gráficos, de los resultados que nos daban los oyentes. Por supuesto, validar el laboratorio, que siempre los laboratorios se tienen que validar con normoyentes y ver que eh, la respuesta del laboratorio en normoyentes es de lo mismo que lo que da la literatura previa de otros estudios que se hayan hecho. Y después se realizaron algunas pruebitas simulando algún tipo de afección auditiva con una oclusión auditiva unilateral. Para recordar algunas cositas de teoría que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo o para evaluar después los resultados, es recordar lo que son las herramientas de localización que tenemos las personas cuando tenemos escucha binaural, ¿sí? Cuando somos normoyentes. Por un lado, las diferencias de tiempo de arribo entre los dos oídos y las diferencias de nivel entre los dos oídos son lo que nos van a dar justamente las que llamamos pistas binaurales, que son las que nos van a permitir la localización dentro del plano horizontal. Ahora, cuando vamos a pensar en la elevación, a cómo localizar en elevación y cómo distinguir de frente y de atrás, entran lo que son las Head Related Transfer Function o función de transferencia relacionada con la cabeza, que en realidad no solo es la cabeza, sino es el pabellón, la cabeza y el torso de la persona, son lo que nos generan algún efecto de filtrado, que es lo que el cerebro interpreta como información de elevación y tanto de escuchar la fuente desde adelante o de atrás. Otra de las cositas con respecto al sistema, al marco teórico que es importante es el hecho de que a la hora de hablar de ángulos de elevación y en vez de hablar del ángulo de elevación y azimut, hablamos de unos ángulos alfa y beta que lo que nos permiten son
lo que nos permite es diferenciar o separar las pistas binaurales por un lado y las pistas espectrales por el otro. ¿Qué es lo que acá tienen las fórmulas matemáticas? Pero la idea es que podamos, a medida que variamos el ángulo de alfa, estar modificando la pista binaural y a medida que variamos el beta, estar modificando pistas espectrales de manera separada, ¿sí? Es decir, si yo me mantengo con un beta y varío el alfa, solamente le estoy cambiando la información a la persona con respecto a lo binaural. Y si me mantengo en el mismo alfa, pero varío beta, voy a estar modificando las pistas espectrales sin diferenciar lo que serían las pistas binaurales. Entonces, con respecto al laboratorio en sí, lo realizamos dentro de una sala de 20,4 metros cúbicos, ubicada en el Instituto Superior de Otorrinolaringología, específicamente en el Centro de Implantes Cocleares dentro del edificio. Eh, la sala está tratada acústicamente, suelos, paredes y techos con una alfombra y espuma fonoabsorbente como para manejar un poco las reflexiones. Se hizo una medición de tiempo de reverberación y una medición de ruido de fondo para asegurarse que los niveles de estas dos cosas estuviesen dentro de los parámetros de lo que podíamos aceptar para un laboratorio de este tipo de estudios. Y después comenzamos con la implementación del sistema de medición, de reproducción y de medición, ¿sí? Esto todo funciona de manera simultánea, se conecta todo a una computadora. Por un lado, el sistema de reproducción cuenta con 53 parlantes distribuidos de manera espacial, que ya vamos a ver ahora un poquito más adelante. Es simplemente una placa de audio conectada a un sistema selector de salidas de audio. Este sistema selector está compuesto por 8 multiplexores, cada uno de ellos con 8 salidas, y un Arduino que le va informando a los distintos multiplexores cuándo habilitar qué salida en cada momento, ¿sí? Todo esto enviando la información de qué parlante se tendría que activar desde la computadora. Por otro lado, tenemos también un LED que está puesto en la fuente frontal, digamos, en la fuente que está inmediatamente de frente a la ubicación en la que se coloca el oyente dentro de la semiesfera. Y también lo que es el sistema de medición, que está conformado por un sensor de movimiento con acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, un láser puesto en la frente de la cabeza que lo que nos permite es que el oyente pueda hacer la respuesta más natural posible a lo que normalmente hace en su vida diaria para localizar las fuentes, pero eliminando lo que sería el movimiento de los ojos, porque normalmente cuando uno escucha, mira la fuente no solo con la cabeza, sino que termina de hacer el último ajuste con la vista. Como nosotros no podíamos tener un, un sensor de movimiento de ojos o alguna cosa así, evitamos ese error marcándole a la persona cuál sería el punto hacia el cual realmente está mirando con el sensor de movimiento, ¿sí? Entonces, todo eso en conjunto se maneja a través todo lo que es la lectura de datos por un sistema LSL, que es lo que nos permite, se llama Lab String Layer. Lo que nos permite ese sistema es manejar varios sensores a la vez. De hecho, además del sensor de movimiento, tenemos un pulsador que lo que permite es al oyente dejarlo manejar la prueba de manera más voluntaria, pero además nos permite tener una lectura de los datos en el tiempo, ¿sí? Y a partir de eso hacer el análisis de los datos. Lo importante de utilizar el LSL es que a futuro se pueden seguir integrando sensores y poder integrar todo en un mismo, que toda la lectura de datos sea de manera simultánea. Con respecto a la distribución de los parlantes, como pueden ver en la imagen, tenemos 53 parlantes. La cobertura en el espacio es en el plano horizontal, desde en alfa de 0 a 180, o lo que sería en azimut de -90 a +90.
En elevación tenemos de +30 a -30, todo con paso de 15 grados, ¿sí? Es decir, tanto en horizontal como en vertical, la separación entre fuentes será de 15 grados. Con respecto a los estímulos que se utilizan, ruido blanco filtrado, banda ancha para analizar el espectro completo, frecuencias bajas y frecuencias altas por otro lado. El corte entre esas dos bandas está en 1500 Hz. Los niveles de presión sonora también, 55, 65 y 75 decibeles. Esto es lo que utilizamos nosotros para las mediciones, ¿sí? El programa permite cambiar todo esto, pero bueno. Em, ¿Cuál es la idea de utilizar estas, sobre todo el tema de las frecuencias, es para evaluar volviendo a lo que habíamos visto de teoría, las diferencias interaurales de tiempo no funcionan en general siempre, pero las diferencias interaurales de nivel solamente nos van a funcionar para frecuencias altas, porque en frecuencias bajas la sombra acústica de la cabeza es prácticamente imperceptible, ¿sí? Entonces ahí las herramientas de espectro dejan de funcionar y ahí es donde entra más en juego lo que son las diferencias de tiempo de arribo. Eh, para lograr la calibración de todas las fuentes tuvimos que realizar una calibración individual de cada parlante. Encima los parlantes están conectados de a pares, ¿sí? Son parlantes, la mayoría son parlantes genios de computadora que tienen su conexión, su manejo de nivel de potencia de manera individual, así que ahí hubo que dejar el potenciómetro en un nivel aceptable y después hacer toda una matriz de niveles en la computadora para que cada fuente en un estímulo particular de ruido tuviera los niveles que nosotros estábamos asumiendo como 55, 65 y 75 decibeles. Eso es un trabajo que en realidad se tiene que ir haciendo una vez cada tanto como para asegurarse que los niveles que nosotros estamos asumiendo en esos niveles y en esas frecuencias estén correctamente en los niveles. Después, con respecto al procedimiento de medición, una vez que el oyente el cual va a realizar la prueba entra, se le coloca el sensor de movimiento en la cabeza, tanto el sensor de movimiento sobre la cabeza y el LED en la parte de la frente. Se le indica que se va a hacer una calibración inicial, se explica todo el procedimiento de medición. La calibración inicial cuenta con dos partes. Por un lado, tenemos una primera calibración en la cual se acomoda el magnetómetro, que es la persona tiene que mirar hacia todos los lados posibles dentro de la sala. Inicialmente se le dice que recorra todo lo que es la tela que ve frente a la estructura de parlantes. Y una segunda medición en la cual hace una sola mirada hacia el centro, hacia el frente en el LED de la fuente central, y ahí es donde a partir de eso se inicia la prueba. Como había dicho antes, tenemos ese pulsador gracias al cual la persona puede ir pasando de estímulo en estímulo de manera voluntaria, es decir, termina la calibración, la persona mira al centro, une lo que sería su láser con el LED central y aprieta el pulsador. En ese momento se habilita el registro del sensor de movimiento. Después de 200 milisegundos se escucha el ruido, la persona tiene instrucciones de mirar hacia donde cree que viene la fuente y detenerse ahí. Y una vez que en ese momento, ni bien uno aprieta el botón, el LED central se apaga, ¿sí? Y entonces, cuando uno detectó la fuente y ve que el LED del centro se apagó, se prendió de vuelta, perdón, tiene que volver a mirar al centro. Una vez que mira de vuelta al centro, aprieta el botón y continúa la prueba, escuchando estímulos desde diferentes fuentes en diferentes frecuencias eh, y a diferentes niveles, ¿sí? Serían 9 posibilidades diferentes en 53 fuentes diferentes. Bien,
El análisis de esos datos, a ver, el sensor de movimiento nos da unos datos que después de varios análisis matemáticos, lo que obtenemos es un dato de velocidad, un dato de la elevación, un dato de lo que sería el alfa o el azimut, y un dato de tiempo. Con eso podemos construir estos tres gráficos en los cuales en el de arriba del todo pueden ver la velocidad. Si observan la velocidad en el momento de que inicia el movimiento de la cabeza, aumenta. Cuando se pasan los 20 grados por segundo, el programa directamente detecta ese como el punto de inicio del movimiento de la cabeza. Obviamente la velocidad va a aumentar hasta que la persona logra detectar la fuente y se detiene en mirar esa fuente. Lógicamente la velocidad vuelve a descender y en el momento en el que vuelve a pasar por los 20 grados por segundo es donde se toma a ese momento, ese instante de tiempo, como el punto de respuesta. Se compara ese tiempo, ese vector de tiempo con el tiempo en el azimut y en la elevación para detectar cuáles serían los grados que se asumen como la respuesta del oyente, ¿sí? Esto mismo, si bien se hace de manera automática con el programa, se hizo esta GUI para poder hacer algunas modificaciones en caso de pruebas en las que de golpe o el oyente estaba moviendo la cabeza al inicio de la prueba, no estaba demasiado detenido el sensor, o el sensor había quedado eh, acelerado por alguna razón, entonces ahí es como que ya se iba un poco más a la observación visual de los valores para poder ver si se podía encontrar la respuesta del oyente. Y en el caso de no poder de no entender qué era lo que había pasado, se puede eliminar la muestra. Con respecto a los resultados, se hizo una primera prueba en la cual evaluamos las 53 fuentes. Lo hicimos con 7 normoyentes. Y lo que vimos fue que si bien teníamos una buena precisión en el plano horizontal, en elevación teníamos bastante más error, ¿sí? Un error cercano a los 15 grados, que si bien sabemos que los seres humanos tenemos peor resolución de detección en el plano de elevación con respecto al horizontal, no estaba dentro de los valores que estábamos buscando. Y como para continuar con el trabajo, decidimos hacer una segunda medición en la cual solamente nos decidimos a medir el plano horizontal, ¿sí? Entonces se hizo una segunda medición de 11 normoyentes en la cual solamente evaluamos las 11 fuentes que tenían elevación cero, ¿sí? En esa sí, bueno, pudimos ver que los resultados estaban acorde también con lo de con la literatura. Observamos que tenía un poco mejor de desempeño en lo que son niveles altos de presión sonora. En general no había demasiados problemas con alta frecuencia, baja frecuencia o banda ancha, ¿sí? En general no tenemos grandes diferencias porque los normoyentes tenemos tanto las herramientas de espectro como las herramientas binaurales, y dentro de las herramientas binaurales tenemos herramientas para analizar en alta frecuencia y en baja frecuencia. Entonces debería dar todo bastante parejo y así lo dio. Con esto lo que pudimos decir es, ok, tenemos un laboratorio que funciona, por lo menos en el plano horizontal, para estos niveles específicos en normoyentes. A partir de saber que funcionan normoyentes, podemos empezar a evaluar algunas, algunas afecciones auditivas que pueden, o simularlas, como hicimos en este caso, en el cual le ocluimos el oído a las personas. El derecho o el izquierdo era de manera aleatoria, con un protector auditivo de tipo de silicona y uno de copa, para obtener el menor nivel de presión sonora en uno de los oídos. Lógicamente, eh, los oyentes se perdían bastante en lo que era la localización, sobre todo
tenían grandes errores del lado del oído obstruido. em, y sí no tenían, y a medida que el nivel aumentaba, mejoraba un poquito la resolución o los resultados de las personas. Pero definitivamente lo que veíamos era que se empezaban a perder bastante cuando perdían estas pistas binaurales. Esto, lógicamente, es muy marcado el grado de error porque son personas que no están acostumbradas a escuchar con un solo oído. En el caso de una hipoacusia unilateral, que también la pudimos medir, era un paciente, una persona que tenía una hipoacusia unilateral de nacimiento, eh, y en este caso sí se pudo ver mucho más claro este tema de el perder la binauralidad o perder las diferencias de tiempo de arribo entre los dos oídos. Para banda ancha y alta frecuencia, esta persona sigue teniendo información espectral porque tiene la sombra acústica de la cabeza que a lo largo de su vida ha aprendido a comprender que según el filtrado de la cabeza, el sonido viene de un lado o del otro, pero en lo que es baja frecuencia, donde le desaparecen las pistas espectrales porque ya ni siquiera el torso ni la cabeza le generan algún tipo de sombra acústica, es donde se encuentra la pérdida de localización, digamos. Mismo para este caso, también observamos que a medida que se aumentaba el nivel de presión sonora, los resultados mejoraban bastante. Esto lo que nos permitió es tener un primer pantallazo a la implementación del laboratorio, ¿sí? Lo validamos por lo menos en lo que es el plano horizontal. En lo que es elevación tenemos limitaciones, pero de todas formas ya está en funcionamiento. Si bien hay que hacerle algunos ajustes, incluso Alejandro nos comentó al finalizar la tesis que deberíamos tenerlo también en cuenta porque bueno, ya si bien son unos 15 grados de error, ya tenemos algunas respuestas para, para dar, volviendo a esto de que realmente los humanos tenemos peor resolución de localización en el plano de elevación que en el plano horizontal. Eh, y lo más importante de este trabajo y también de esta charla y la idea de mostrar este laboratorio en estas jornadas es la idea de todo lo que podemos hacer con este laboratorio a partir de ahora. Eh, Primeramente, la optimización de lo que es el sistema en elevación. Se puede seguir buscándole la vuelta para mejorar esos resultados. Si bien es de lo más complicado, podríamos aumentar los estímulos, aumentar el rango de estímulos, los niveles, integrar otros sensores, otras tecnologías, recordando el tema de que tenemos el LSL dentro del sistema de medición, hacer otros tipos de estudios, estudios de habla en ruido, estudios con seguimiento. El sistema de selector de audio, algo importante e interesante que tiene es que puede tener hasta 8 fuentes eh, activas a la vez, lo cual nos permite hacer como poder generar una especie de efecto de fuentes en movimiento y otros tipos de cosas que, bueno, quedan para adelante para que a quien se le ocurra algún buen estudio se pueda implementar dentro de ese laboratorio. Y bueno, ya la realidad es que también estaría bueno e interesante poder empezar a hacer algunas aplicaciones clínicas y empezar a estudiar personas implantadas, personas con audífonos, etcétera. Así que bueno, eso es un poco el resumen, no me quiero explayar mucho más porque sé que tenemos varias personas que van a hablar después de esta charla, así que solo me quedo con las preguntas. Ahí tienen mi mail por si me quieren mandar alguna consulta por escrito, si quieren acceder al documento de la tesis. Imagino que igual ya no sé si estará o no en el repositorio de la universidad. También tengo para acercarles el link de la defensa de la tesis, así que bueno, quedo abierta a las preguntas que tengan de cualquiera de estos temas. Muchas gracias, María. ¿Alguna Eso. pregunta de público? Ahí te paso.
Buenas tardes. Bueno, realmente me preguntaba por el lado de cómo se podría mejorar la precisión a la hora de nada, buscar estudiar los casos de elevación, no solo en el plano horizontal, que se podría buscar tal vez aumentar el tamaño de la malla o el rango. Mira, entre las cosas que se habló era el tema de la respuesta en frecuencia de los parlantes. Cuando decidimos dejar de lado eso, la primer hipótesis fue pensar en modificar los parlantes para que tengan una respuesta en frecuencia un poco más plana que permita por ahí, que estuviera por ahí el error, pero la realidad es que no llegamos a encontrar cuál era originalmente o sea, como que se nos ocurrían varias hipótesis de por qué podía ser que tuviéramos tanto error en elevación, pero la realidad es que en el plano horizontal estaban funcionando, entonces por ahí tiene que ver más con pensando en que la elevación, la herramienta que tenemos en elevación es plenamente espectral, la cuestión debería estar por ese lado, pero el tema es si es la respuesta en el espectro de la sala o de los parlantes o quizá alguna otra cuestión que no estemos teniendo en cuenta. Eh, pero quedó ahí como sin respuesta, digamos, quedó la pregunta un poco sin respuesta con respecto a eso, Perfecto, está. Muchas gracias. ¿no? Por favor. Buenísimo. ¿Una consulta más? Bueno, le pido un fuerte aplauso entonces para la familia.